Saludamos a esta hora a Jairo Libreros, analista permanente de NTN24. Como siempre, Jairo, es un gusto. Buenas tardes, bienvenido. Carlos, es un gusto estar contigo. Muy buenas tardes. ¿Escuchó con atención a Cristina Fernández? Claro que sí. Cuando Cristina Fernández se toma esta vocería en asuntos regionales, Jairo, tomando en cuenta que apenas fue electa vicepresidenta, ¿se empodera más de lo que debería? No, yo creo que ella está lo suficientemente empoderada, no solamente por lo que acabamos de ver, sino que el papel que ella va a jugar en el gobierno, yo no creo que vaya a ser precisamente la de una vicepresidenta discreta, con un papel muy limitado, desempeñando funciones que quizás, siguiendo la tradición de los sistemas presidencialistas, Carlos, tienen un manejo completamente diferente. Ella va a ser protagónica, va a tener un papel destacado, va a entrar en el corto plazo en confrontación con el señor presidente Alberto Fernández, y creo que esto ya es un anticipo de lo que viene. Difícilmente usted encontrará en democracia o en un perfil liberal democrático a una vicepresidenta con un papel tan protagónico. Quizás ella se siente presidenta y así actúa. Papel protagónico porque se trata de Cristina Fernández, porque Claro. en el papel lo que manda el cargo es mucho más reducido, nos lo explicaba el señor Dádamo hace algunos minutos. Así es, pero pues ella fue 2 veces presidenta, es una líder política, independientemente de la opinión que diferentes sectores en América Latina se hacen sobre ella. No se puede ocultar que ha sido una dirigente importante, efectiva, ocupó 2 veces la presidencia de la República. Desde ese punto de vista yo creo que es esperable que tenga un papel muy protagónico. Sin embargo, por la situación que se vive en Argentina y este tipo de declaraciones, yo creo que ella va a correr un poco más la cerca para tener mayor protagonismo. Jairo, con este nuevo cargo de Cristina Fernández, ¿de alguna manera se protege? Tiene 7 causas judiciales en su contra, 4 por corrupción. Claro que sí, pues hay un debate judicial no solamente en Argentina, sino en otros países donde ven que este tipo de situaciones, donde mandatarios, no importa el cargo que hayan ocupado, aprovechan las elecciones por sus altos niveles de popularidad o porque logran acceder nuevamente a un cargo. Algunos sectores consideran que realmente lo que se busca es tener un fuero constitucional mucho más amplio que les permita mantener impunidad, no solamente el récord criminal o delictivo que está por cuestionarse ante las autoridades judiciales cuando desempeñaron el cargo, y muy seguramente es lo que está pasando. Hasta hace muy pocos días, Carlos, se afirmaba que estaban avanzando de una manera muy importante las investigaciones penales en contra de ella, que son varias investigaciones con unos delitos muy delicados. Desde ese punto de vista, muy seguramente estará contando los días para que el 10 de diciembre llegue lo más pronto posible y, en efecto, el fuero constitucional la proteja. Jairo, vamos a lo grande en Argentina, vuelve el peronismo, viene Alberto Fernández, un hombre que participó en los gobiernos kirchneristas, que de alguna manera fue promovido por Cristina Fernández, pero que significa mucho, por ejemplo, para Nicolás Maduro. Un amigo vuelve a la Casa Rosada. Claro que sí, hay que tener en cuenta, vuelven los peronistas. Es más, ayer hubo cánticos relacionados con una cantidad de historias relacionadas con el peronismo. Realmente es un justicialismo del ala de lo que fue el dúo K en su momento. Tanto Néstor como Cristina Fernández tuvieron un apoyo muy especial del señor presidente actual de los argentinos, o electo Alberto Fernández, y este regreso del peronismo genera mucha preocupación en otros sectores, algunos en América Latina, pero en Estados Unidos y en Europa igualmente piensan así. Se teme mucho de lo que puede ser un manejo económico responsable de un país que afronta situaciones muy críticas. Ya lo decía el analista que tenías inicialmente invitado, hay situaciones muy alarmantes relacionadas con los fondos que el Fondo Monetario Internacional ha estado negociando con ellos, con las obligaciones que se tienen que asumir. Hay una dificultad económica muy sensible, y desde ese punto de vista yo creo que hay mensajes que pueden ser contradictorios, por lo menos para los mercados nacionales y regionales. ¿El discurso de Alberto Fernández, Jairo, te parece populista o con los pies sobre tierra en política? Yo creo que él sabe combinar muy bien. Él es un político avesado, cierto tipo de tonalidades en donde sus discursos son muy reales, trata de enviar un mensaje que se dirige más hacia el centro del espectro político, pero sin dejar los tintes populistas. Hizo parte de su estrategia. Si hay algo populista en Argentina es precisamente el peronismo, o llámelo usted justicialismo, o este tipo de movimientos kirchneristas en donde han logrado cooptar no solamente un amplio sector para llegar al poder, sino que en estos momentos jugaron un papel muy importante con el populismo y lo van a mantener durante el periodo de gobierno. Jairo, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se negó a felicitar a
a Alberto Fernández. Es una falla. Yo creo que es una falla. Ante todo, no solamente por el derecho internacional, sino de manera especial por la hermandad que une a los países en América Latina. Argentina y Brasil tienen una relación muy importante, son mercados que coinciden no solamente en la importancia y en el crecimiento del intercambio comercial, sino que son países destacados en la historia de América Latina. Jair Bolsonaro corresponde a una vertiente del ala opuesta en el término del espectro político, lo que representa el kirchnerismo, particularmente Alberto Fernández, por la elección de ayer. Esperaría uno que entre mandatarios la relación fuera un poco más diplomática o más fría. Si no está de acuerdo con ese punto, pues la autodeterminación de los pueblos es quizás uno de los principios más importantes del derecho internacional y la base fundamental de la convivencia entre países. Yo creo que estaba de más, pero también hay que tener en cuenta que Jair Bolsonaro, si bien es un hombre de derecha, también es un hombre populista y no solamente le habla a un sector en Argentina, le habla a su propia base electoral en Brasil, que necesita mantener con unas posturas muy claras y precisas. Jairo, quiero insistir en la relación entre Argentina y Venezuela, ahora con Alberto Fernández, por supuesto, en la Casa Rosada. Nicolás Maduro, antes de que se diera la elección, decía: estamos esperando que Mauricio Macri se queme. Hablaba como que si Fernández es realmente un hombre cercano. ¿Tú lo ves así? Claro que lo es cercano, no solamente por las declaraciones que ha presentado, sino de manera especial por la relación que ha existido entre el socialismo del siglo XXI, especialmente en la época en donde el señor Hugo Chávez era el inquilino en Palacio de Miraflores, la relación que tuvo con Cristina, con el propio expresidente ya fallecido Néstor Kirchner. Recuerda, Carlos, lo que fue el escándalo de la famosa maleta del dinero que se transportaba desde Caracas hacia Argentina por temas eminentemente relacionados con asuntos electorales. Llega un aliado de él. Hay que tener en cuenta que la posición digna de garantizar la vigencia de la democracia liberal que mantuvo durante su gobierno el presidente Mauricio Macri se acaba, gana un nuevo socio. Esto le va a dar aires, sin lugar a dudas, también a Evo Morales para tener una relación mucho más cercana, pero es una relación completamente diferente a la del pasado. En estos momentos Venezuela no tiene mucho que aportar en términos económicos, mucho menos en términos energéticos, no tiene el liderazgo que en su momento destacó a nivel regional e internacional Hugo Chávez. Desde ese punto de vista va a ser un apoyo muy discursivo que muy seguramente se va a traducir en votaciones compartidas, pero de ahí a pensar que eso es un tanque de oxígeno para Nicolás Maduro, creo que la distancia es muy grande, no lo tiene. Aún así tiene capacidad de mantenerse en el poder y no descartaría yo, Carlos, que Nicolás Maduro desde Palacio de Miraflores, a menos que exista un problema de la luz o de la energía o del fluido eléctrico, va a tener la oportunidad de ver cambiar presidentes en América Latina constantemente. Vamos a dejar Argentina por ahora. Jairo se queda con nosotros. Vamos a hablar de Uruguay. Habrá segunda vuelta presidencial. Ninguno de los candidatos alcanzó la mitad más uno de los votos en los comicios de ayer domingo. En noviembre los uruguayos elegirán entre el oficialista Daniel Martínez del Frente Amplio y el opositor de centro derecha Luis Lacalle Pou del Partido Nacional. Será el 24 de noviembre cuando los uruguayos acudan nuevamente a las urnas para definir al próximo presidente del país. Con cerca del 100% escrutado, Daniel Martínez del partido de gobierno alcanzó el 40% de los votos. ¡Vamos a hacerlo mejor! ¡Vamos a hacerlo mejor! Ante sus seguidores, el candidato del Frente Amplio, en el poder desde hace casi 15 años, ratificó el liderazgo del movimiento. Primero y ante todo, agradecer al pueblo uruguayo, reafirmar una vez más que la fuerza más importante del Uruguay se llama Frente Amplio. Sin embargo, los resultados de la contienda, la más reñida en años, fueron cerrados. El opositor Luis Lacalle Pou obtuvo 29% de los sufragios, frustrando el plan del oficialismo de alcanzar su cuarto mandato consecutivo en primera vuelta. En su discurso, Lacalle dijo que los uruguayos quieren un cambio. Porque nosotros no hicimos una campaña para ganar una elección. Nosotros hacemos una campaña porque queremos cambiar el país, tenemos el proyecto claro. Y eso puede tener ajustes, pero está profundamente basado en la coherencia y en la verdad.
El hijo del expresidente Luis Alberto Lacalle parece contar con un panorama más favorable que Martínez, ya que los candidatos que quedaron en el tercer y cuarto lugar del Partido Colorado y Cabildo Abierto respectivamente anunciaron que respaldarán al opositor. Jairo, se desgastó la izquierda en Uruguay, el Frente Amplio que tiene 15 años gobernando el país. Hay analistas que indican o estiman que es casi imposible que Daniel Martínez del Frente Amplio pueda conseguir los votos para ganarle a Luis Lacalle Pou. Lo hablábamos este fin de semana fuera de cámara, crecía un candidato de derecha, vamos a decir de derecha, que es Guido Manini, que ya le ofreció el apoyo a Luis Alberto Lacalle y sacó el 10 o 11% de los votos. Que es muy importante. Si seguimos lo que ha sido la trayectoria de las encuestas, bastante cuestionadas, no solamente en Colombia, sino en toda América Latina o a nivel internacional, si seguimos esas encuestas, casi todas coinciden en que en un balotaje, en el caso de Uruguay, el candidato Lacalle tendría las mejores opciones, no solamente porque es un candidato que logra conectarse de una manera mucho más tranquila con el electorado, sino que tiene una base muy disciplinada y apoyos de otros movimientos políticos que ya liberados de lo que es la disputa presidencial en primera vuelta anunciaban y en efecto lo confirmaron un apoyo a Lacalle. Creo que desde este punto de vista él tiene todas las opciones para conquistar el poder y convertirse en el nuevo presidente de los uruguayos. Pero frente a tu primera pregunta, yo no creo que el tema sea el desgaste de la izquierda. Sin lugar a dudas, cualquier gobierno que llega al poder afronta unos momentos gloriosos, especialmente los primeros meses de cambio, donde tiene, por decirlo algo, los fondos electorales para girar políticas públicas independientemente de la popularidad. Pero hay que tener en cuenta algo que es muy importante y que no podemos obviar. La democracia tiene diferentes definiciones. Una de ellas, que a mí me gusta mucho, se refiere a la alternancia en el poder. La alternancia en el poder garantiza no solamente visiones distintas y complementarias de lo que es la vida pública, sino diferentes lineamientos que fortalece a la sociedad y fortalece a la democracia. Ya van 3 periodos seguidos, si no me falla la memoria, de gobierno del Frente Amplio, el primer gobierno de Tabaré, el gobierno del presidente Pepe Mujica y este segundo gobierno del médico Tabaré Vázquez, y muy seguramente hay desgaste, pero la fortaleza está en la democracia, en la alternatividad. Siempre y cuando la alternatividad exista y sea un lineamiento efectivo de capacidad de poder, la democracia va muy bien. ¿Qué problemas se pueden resaltar ahora mismo, problemas sociales en Uruguay, un país muy pequeño, con 2.7 millones, cerca de 2.7 millones de electores, un país que prácticamente tiene indicadores económicos estables, pero me decían, por ejemplo, el fin de semana algunos invitados que comienzan a verse casos muy de otros países de América, por ejemplo, ajustes de cuenta, temas de seguridad en un país pequeño. Sí, cuando uno estudia Uruguay encuentra unos temas que son muy llamativos, no solamente un desempeño muy serio en temas económicos y sociales, en términos eminentemente estructurales, una tasa de desempleo por debajo de los 2 dígitos, logra mantener cierto nivel de calidad de vida y de desarrollo económico muy importante. Hay una tasa que me preocupa mucho y está relacionada con la tasa de mortalidad infantil, ha sido uno de los temas de mayor consideración en el debate. El tema de seguridad también, fíjate, ayer hubo, además de las elecciones propias que están programadas en términos constitucionales, una iniciativa para determinar si era necesario crear una Guardia Nacional, una especie de componente de la fuerza pública con una ala militar muy importante, porque hay problemas en materia de la tasa de homicidio, también algunos delitos de alto impacto social que ya están generando mucho temor en términos de inversión y convivencia ciudadana, y también la percepción de seguridad. Yo creo que esos son temas que hacen parte del debate. Las 2 candidaturas que resultaron favorecidas en el balotaje tienen propuestas muy interesantes, y yo creo que muy seguramente se va a centrar en el tema económico, de qué manera se reducen ciertos temas relacionados con la pobreza, con el desempleo, mejorar la tasa de crecimiento. La balanza comercial juega un papel muy importante en el marco de Mercosur, y sin lugar a dudas, Carlos, el tema de la seguridad en América Latina durante los últimos 10 años ocupó un segundo o un tercer lugar, pero así como el péndulo de las fluctuaciones relacionadas con el lugar o la izquierda o la derecha que ocupan los gobiernos, también las políticas públicas ocurre eso, y lo que está pasando en estos momentos en Uruguay se refleja en todo el continente. Hay una preocupación muy sentida por garantizar mejores condiciones de seguridad ciudadana en países que muy seguramente no estaban dentro de su agenda pública esa situación. Jairo, le voy a poner punto final al tema de Uruguay por ahora, no lo voy a poner a
Bueno, lo voy a invitar al campo de la predicción de quién sería el próximo presidente de Uruguay. El próximo 24 de noviembre habrá segunda vuelta balotaje. Vamos a pasar a Colombia. A través de las urnas, los colombianos le enviaron un potente mensaje este domingo a los extremos políticos que han dominado la agenda pública en los últimos años. Las principales capitales del país se pasaron a manos de dirigentes alejados de las fuerzas partidistas tradicionales. Los ciudadanos se decantaron mayoritariamente por candidatos que se identifican con el centro y la centroizquierda, como es el caso de Claudia López, quien ganó en Bogotá, y del independiente Daniel Quintero, quien se impuso en Medellín. El uribismo y el petrismo, los protagonistas de una marcada polarización hasta la última elección presidencial, fueron los grandes derrotados. Jairo, ¿realmente así se puede sacar la conclusión sobre lo que vivió ayer Colombia, uribismo y petrismo derrotados? ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que hace parte de una realidad. Veo mucho más afectado el uribismo. Sin lugar a dudas, ellos tienen cifras que en términos eminentemente objetivos de un partido que tiene aproximadamente 5 o 6 años de estar presente en la disputa profesional, la disputa electoral en Colombia, pues tiene cifras importantes, alcanzó mayor votación, mejoró en alcaldías y demás, pero es el partido de gobierno, puso a su candidato hoy día el presidente Iván Duque, y yo creo que desde el punto de vista de puntos estratégicos, gobernaciones y alcaldías, sale muy golpeado el uribismo, pierde espacio, pierde capacidad para influir, pierde protagonismo en la arena política colombiana, eso tampoco se puede ocultar. Gustavo Petro también pierde, no tan fuerte es su derrota, pero sin lugar a dudas va a tener muchas dificultades. Fíjese, Carlos, no más en el caso de Bogotá, por traer un ejemplo que podemos replicar en las otras 4 principales ciudades de Bogotá, los centros urbanos donde se concentra mayoritariamente la vida pública en términos políticos y electorales. En Bogotá sale derrotado el expresidente Álvaro Uribe o el uribismo. Creo que el uribismo es más importante que el centro democrático, así sea una afirmación dura, creo que se demuestra en estas elecciones. Sale derrotado su candidato Miguel Uribe, no logra una posición decorosa dentro del abanico final de los resultados, el 4º lugar, pero también Gustavo Petro queda en una situación crítica, su candidato Holman Morris queda en el 3er lugar. Si nos trasladamos a Cali, también, fíjese cómo es la vida, el uribismo y el petrismo salen muy golpeados, gana el Partido Verde, que es el mismo partido político de la señora Claudia López, la gran estrella en estos momentos de la política colombiana, un mensaje importante de renovación política. Y lo de Medellín es desastroso para el uribismo, para el centro democrático. Daniel Quintero, yo no me atrevería a decir que es un hombre de izquierda, es un hombre mucho más de centro, que ha jugado un papel protagónico como militante de la paz, apoyó a Gustavo Petro en su momento a la presidencia de la República, pero sin tener una vinculación orgánica en términos programáticos o de subordinación electoral. Creo que Colombia se está consolidando como un país de centro. Este es un efecto claro, sin excepción alguna, Carlos, ha ocurrido en otros países que entran en posconflicto. Los candidatos de centro que más se alejan del extremo, que los extremos son los que están más perjudicados y más desgastados en cualquier democracia, se logran consolidar. Hay una clase media pujante, pero yo creo que esa es solamente una visión. Hay elementos mucho más interesantes de las elecciones de ayer. Mensaje de la senadora Paloma Valencia, hace parte del Centro Democrático, dice... Una de las líderes más destacadas del Centro Democrático. Uribistas, ánimo, crecimos mucho en estas elecciones. Pasamos de 57 alcaldías a 120, de una gobernación a 4, un partido de opinión sin maquinarias, sin puestos, sin presiones, doblamos nuestras votaciones en lo regional. Tal vez sale golpeado Uribe porque pierde en las capitales. Sale golpeado Uribe porque pierde protagonismo y capacidad para influir, y el Centro Democrático va a tener dificultades. No empieza bien la carrera presidencial. Un paréntesis, esto ocurre en muchos países de América Latina, pero en Colombia se cierra una votación y al día inmediatamente siguiente empieza la nueva carrera electoral por las próximas justas, que en el caso colombiano van a ser en el 2022. Desde ese punto de vista pierde mucho Álvaro Uribe y el Centro Democrático, pero la senadora Valencia tiene mucha razón. La senadora Valencia no solamente ha demostrado tener un olfato político muy claro, sino que en cifras hay un avance importante, pero ese avance no es lo suficientemente importante para pensar en las próximas elecciones, y algo mucho más delicado, Carlos, en garantizar la mayoría para que el presidente Iván Duque tenga gobernabilidad y administre las políticas públicas. Y aquí va el mensaje del presidente o del expresidente Álvaro Uribe.
Perdimos, reconozco la derrota con humildad. La lucha por la democracia no tiene fin, es decir, no tiene en este momento el piso político como para proponer, por ejemplo, un candidato presidencial. Así es, no lo tiene. Pero hay otro personaje que sale victorioso y estamos hablando del excandidato Sergio Fajardo, quien fue en su momento no solamente candidato presidencial, sino gobernador de Antioquia y exalcalde de Cali, es un famoso profesor de matemáticas en Colombia. Tiene un apoyo muy importante. Su pupila, quien fuera su fórmula vicepresidencial, Claudia López, acaba de ganar las elecciones en Bogotá. Otro miembro de su partido, con algunas diferencias y dificultades, pero hace parte de su línea política, o por lo menos en términos de alianzas. Ospina en Cali gana las elecciones. En Medellín, si bien él no dio un apoyo directo a Daniel Quintero, hay que tener en cuenta que pueden establecerse unos lazos importantes. Él es el de los tres candidatos el que mejor sale. Tener el apoyo de la alcaldesa de Bogotá es determinante. Se fortalece una figura que ni siquiera estaba en la contienda, que es el presidente Fajardo. Ahora, analicemos el mensaje de Gustavo Petro. Ha dicho muchas cosas, ha dicho es mentira, no perdí, hay que sacar cuentas, hay que sumarlos a los concejales que sacó la Colombia Humana a lo largo y ancho de Colombia. Pero ha dicho en un mensaje que ha fijado en Twitter, Jairo, con un video muy largo haciendo un análisis, que la Colombia Humana se puede construir ya. ¿Se está perfilando Petro para ser nuevamente candidato a la presidencia? Sin lugar a dudas, Carlos. Él va a ser un candidato y es un candidato importante. Es uno de los colombianos que tiene una capacidad especial. Sacó casi 8 millones de votos en las pasadas elecciones. Cuenta con unos seguidores importantes, pero en este caso ha perdido mucho espacio. No tanto como lo ha perdido el uribismo, pero sí sale afectado. Le pongo un ejemplo. En las pasadas elecciones que ocurrieron en el mes de junio del año pasado, cuando se escogió al presidente Iván Duque como el nuevo mandatario de los colombianos, el señor Gustavo Petro en Bogotá, donde fue alcalde, sacó aproximadamente 1.800.000 votos. Es una votación muy importante. En estas elecciones que ocurrieron el día de ayer, Gustavo Petro sacó por vía de su candidato Holman Borris 450.000 votos. Es menos de la tercera parte, es un golpe muy fuerte. Si bien tiene avances en otras ciudades, también tiene muchas dificultades. Yo creo que el ambiente para la Colombia Humana como movimiento político o para cualquier otro partido, sea de centro, de derecha o izquierda, está abierto y es propicio para adelantar política. Colombia es una democracia liberal, quizás no es una democracia perfecta, pero en Colombia existen niveles para la participación política, y si el señor Gustavo Petro va a mantener no solamente sus posturas políticas, sino su apetito de poder y convertirse, o por lo menos pretender ser el nuevo inquilino de la Casa de Nariño, sin lugar a dudas en Colombia lo puede realizar. Que lo logre es algo completamente distinto. Hablemos de Claudia López, alcaldesa electa del Distrito Capital o de Bogotá, que es la capital, es el segundo cargo más importante en votos y políticamente hablando en Colombia. Es una mujer por primera vez en la historia que va a gobernar la ciudad capital de Colombia a partir de enero, y además una integrante de la comunidad LGBTI. Es un gran logro lo que tuvo Claudia López, sin duda, en la capital colombiana. Es el logro más destacado, de la mano de lo que hizo Daniel Quintero, por lo menos en Medellín, o el nuevo gobernador del Cauca. Hay muchas cosas, pero sin lugar a dudas Claudia López es la estrella de la política actualmente en Colombia, una famosa analista, una mujer hecha pulso, que logró un liderazgo especial, trabaja en los medios de comunicación, saltó al Senado de la República, candidata a la vicepresidencia y hoy día una flamante alcaldesa, marca diferencias muy grandes. Es la primera mujer que ocupa este cargo en Bogotá desde el punto de vista de llegar gracias al voto electoral. Tuvo una campaña muy difícil, lideró hace algunos meses el referendo anticorrupción, que lamentablemente no alcanzó el umbral mínimo para convertirse en una iniciativa obligatoria y reformar algunas instituciones colombianas. Es una mujer que tiene un doctorado, eso no es menor, y yo creo que ella tiene la posibilidad de ampliar en términos de liberalismo las opciones en Bogotá. Yo no creo que vaya a ser una alcaldesa irresponsable o una persona que genere problemas en la ciudad capital. Sin duda, también hay para algunos sectores muchas preocupaciones. Carlos es una persona que tiene un carácter un poco explosivo, se teme que se pueda dar situaciones en donde las peleas en el Consejo Distrital o en otras esferas del gobierno nacional puedan llevar al traste diferentes iniciativas, pero acaba de ser elegida, es una estrella, va a haber Claudia López para mucho tiempo y sin lugar a dudas, Carlos, si le va muy bien
como alcaldesa de Bogotá, no solamente los ciudadanos que habitan esa ciudad van a tener mejores condiciones de vida, sino que va a ser una candidata presidencial. Rápidamente, Jairo, hablemos de los retos principales que tú consideras que deberá enfrentar Claudia López, porque Bogotá es una capital complicada, con Sí. mucho territorio y con muchos habitantes que exigen además atención de sus gobernantes. Fíjate una cosa, hablábamos de Uruguay hace pocos segundos. En Uruguay 2.700.000 personas tienen la posibilidad de votar. En Bogotá ayer, mientras que en Uruguay se elegía, aquí en Bogotá participaron más de 3 millones de personas con su voto efectivo. Hay 3 temas que son muy preocupantes. El primero de ellos es garantizar la institucionalidad, es decir, mantener la capacidad institucional que en los últimos años se ha creado para administrar todas las políticas públicas, pero con un perfil muy liberal. Hace parte del debate en Bogotá. En segundo lugar, el tema de seguridad. Si bien la tasa de homicidios tiene un proceso de descender y acercarse mucho a los 2 dígitos, a un dígito, perdón, 9 homicidios por cada 100.000 habitantes. Leí la cifra ayer, es 12.4 por cada 100.000 habitantes. Estoy seguro que con Claudia López se puede lograr. Sin embargo, existen problemas muy delicados en materia de percepción de seguridad. La gente se siente insegura en el espacio público, afronta muchas dificultades. El sistema judicial no está bien sincronizado con el aparato de seguridad. Hay un tercero y último tema que creo que es prioritario, ya es la movilidad. Llámelo usted, sacar adelante el metro que ya fue adjudicado. Se va a adelantar un metro que va a mejorar la vida de los colombianos, pero no lo vamos a ver en los próximos 5 a 6 años, y hay que mejorar los tiempos de movilidad. No más en esos 3 retos, Carlos, hay tiempo para un desgaste muy fuerte. Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24, amigo personal, como siempre es un gusto, querido amigo. Para mí es un honor, gracias.